Si querés decirnos algo, hay que sacarse esto porque no nos escuchamos entre nosotros. Porque acá escuchás la radio en el auricular. ¿Arrancás vos con el saludo, presentación? ¿Arrancás vos con saludo, presentación del tema? Arranco con el saludo, presento el tema, te saludo a vos saludás, digo la invitada especial, hablo un poco de ella. Muy bien. Y después arrancamos con efemérides. Yo preparé unas efemérides, hoy es el Día del Inmigrante, de la Secretaria de la Historieta, y el Día Internacional del Taekwondo. Y lo único que preparé son las efemérides y esto poquitito. ¿Listo? Para decir lo de las encuestas de tipo histórico, que participaron todos. ¿Cuándo le hacemos algunas preguntitas a ella? Después de las efemérides, así arrancamos de las pasos. Después de las efemérides. Perfecto. Después de las efemérides. Y lo de estas encuestitas yo lo dejaría para... ¿El final? Sí, el segundo o tercer bloque. Bien. Está. Como para que se sepa, como conclusión, la desinformación que hay también acerca de las primarias. Está. Los dos temas, así, espontáneamente vemos cuando lo vamos metiendo. Por ahí, en un momento te interrumpo, vos decís. Sí. Es libre el tema. Vamos a pasar, yo le pido a Dios y el país de la libertad. Pero lo hacemos en 20 minutos y decimos, bueno, ahora vamos a hacer un espacio, vamos a jugar la música también, vamos a la memoria, ya funciona eso, ¿no? Ya nos están escuchando. A ver, siéntate que no se te vea. Y a mí no se me va a ver, pero no importa, no te preocupes, que se vean a ellos. Claro, para que vos te veas, tenés que ponerte al lado de ella más o menos. No, pero no te preocupes, porque si no... Ahí pegadita se ve. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Vos te ves? O sea, del lado de vos. Se soltó. La punta de la mesa. Ahí. En el lugar más cómodo. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ay, perfecto. Ahí está. Fíjate que este es tu cable. Te digo para que no te tires muy atrás porque te vas a ahorcar con él. Este es el tuyo, gordo. ¿Ahora sí? Ay, más o menos quiero verlo, creo. Eso. ¿Este es el mío, Gus? Ese es tuyo. Pará. ¿Cómo era, Gustavo? Entonces el primero León Gieco, ¿no? Ajá. Y el segundo Mercedes Sosa. El que canta Mercedes Sosa. El primero es Mercedes Sosa. El que canta Mercedes Sosa. Sí. Y el segundo es León Gieco. Sí. Vale. Cuando empiece la canción de la memoria, empieza la cortina del programa. Ahora hay publicidad. Y ahora hay más publicidad por el tema de las pasos. Por ahí tenemos que pasar sí o sí las propagandas políticas. Ah, cierto. Qué lindo que hayas aceptado. Nos pone re contentos. Esperemos que la pases bien. Sí, vos pensás que es algo muy descontracturado entre nosotros. Claro. Igual ya nos están escuchando, ¿no? Sí, ya nos están escuchando desde el vivo en Tipi Histórico. Siempre, generalmente, nos siguen muchos alumnos de Santa, ¿viste? Sí. Que Renan si le corre el cartel, ¿no? A Perú no. Ahí está. ¿Tenés el audio de Eugenia? El audio de Eugenia que te mandé esta mañana para pasarlo después del primer bloque. ¿Qué era lo que...? Los candidatos. Los candidatos. ¿En el primer bloque? Sí, yo tengo reseñado de los candidatos algo para responderle la pregunta a ella que me hizo ayer. Está bien. Vos dame el pie para que yo entonces le cuente el... ¿Pero tenés el audio para reproducirlo acá? Sí. ¿Tenés el celu cerca? Sí. ¿Qué? Está. Muy bien, queridos amigos, un encuentro más de la historia de todos. Estamos en un nuevo sábado, sábado 4 de septiembre, casi un día primaveral. En el año 2001, en agosto aproximadamente,
por primera vez desde 1973 se iba a hacer el recambio absoluto de ambas cámaras legislativas. En ese momento se produjo una bisagra dentro de la dirigencia política. Había una profunda crisis económica y eso permitió replantear la democratización de los partidos. Tal es así que a los pocos años se instauran como algo institucional las primarias o la democratización de los partidos, pidiéndole a la gente internas abiertas, lo que se conoce comúnmente hoy con la sigla PASO. Este es el tema que nos reúne hoy en día, no lo podemos hacer la próxima semana, obviamente por el tema de la veda electoral. Hola Solange, ¿cómo estás? Hola, buenos días Gustavo, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá en un nuevo programa de La Historia de Todos y en especial en el día de hoy. Contale a la audiencia por qué, Gustavo. Es un día muy especial. Tenemos una invitada muy conocida, una colega, profesora de historia, compañera de años, amiga y exalumna también de años. ¿Cómo estás, Dayana? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, agradecida de la invitación, de que me inviten a participar, a estar con ustedes. Gracias. Es un gusto para nosotros y para que vean los demás, los niños, por ahí, gente que nos siguen, que la historia de todos también cumple una función social de intentar acercarle la historia a toda la gente, desde un tono más informal, ¿no es cierto? Y tenemos las efemérides, que es con lo que arrancamos siempre. Así es, Gustavo. Nunca está de más pensar qué sucedió un día como hoy en la historia, porque como siempre hacemos en la radio de todos, reivindicamos la historia y también lo que hacemos es, de alguna manera, recordar el pasado. Un día como hoy vamos a empezar con la primera efeméride, bien argenta. Un día como hoy, un 4 de septiembre, pero del año 2014, fallece, finalmente, después de estar 4 años en coma, el cantante de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Así es. Nunca me voy a olvidar ese día en que se anunció finalmente el fallecimiento de este gran artista, este cantante de Soda Stereo que ya inició en la década del 80 y en los 90 y a principios de los 2000 tocó el cielo con las manos. También, un día como hoy de hace poquitos años, en el 2016, el Papa Francisco, nuestro Papa argentino, el primer Papa americano, que encima es argentino y peronista, además, y diría mi padre, hincha de San Lorenzo. Y jesuita también. Y jesuita. Canoniza a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? Todavía están estos diálogos en la iglesia no como fe, sino iglesia como institución política, de darle mayor igualdad a los géneros. Es algo muy, muy lindo lo que hace Francisco al canonizar y darle cierta representatividad a la Madre Teresa. ¿Quién sabe que el día de mañana no pueda ser, además de canonizada, ¿por qué no? Nombrada como una santa, Gustavo. ¿Vos qué opinás? Y sí, no estaría mal, ¿no? Hablando de la igualdad de género, ¿qué tal si la iglesia también, aunque si bien las hay, seguramente no la misma cantidad de hombres? Muy bien. Y además, en el día de hoy, estamos en Argentina conmemorando, festejando el Día del Inmigrante. Así que todos aquellos que conocen a alguien que no nació en Argentina, pero viene de otro país, le pueden decir feliz día, un abrazo, un beso, y por qué no, bueno, estamos en pandemia, en realidad no se puede abrazar o besar, ni tampoco compartir un mate. Les iba a decir que compartan un mate, así que no sigan mis consejos. También es el día de la secretaria, y escucha esto, escuchen, Day y Gustavo, es el Día Nacional de la Historieta, así es, y en el Día Nacional de la Historieta no quiero dejar de mencionar el gran labor que hasta hace pocos meses, porque recién el 30 de este mes se conmemora un año de su fallecimiento, que hizo el historieta y el humorista Quino, el padre de Mafalda, y el de tantos otros personajes emblemáticos de la historieta nacional argentina. Y hablando de manera internacional, hoy es el día del taekwondo, así que si conocen a algún profesor, alguien de taekwondo, nosotros en nuestra audiencia tenemos a Daniela, una fiel seguidora que es trabajadora de taekwondo, así que le mandamos un abrazo muy especial a Daniela en su día. Tal cual. A mí me pone muy feliz el hecho de la presencia de la profe te digo, Dayana, porque es una de las tantas, al menos que yo conozco, exalumnas, compañeras,
que no solamente se han decidido a ser docentes, sino que a enseñar específicamente la historia. Yo recuerdo en mis años de secundario lo que se detestaba la historia, porque no había una pedagogía que entusiasme, era tomar un libro, abrirlo y resumirlo y nada más. No había debate, no había charlas, y curiosamente mi secundario fue en la transición entre el gobierno militar y el inicio de la democracia, lo cual nos hubiese entusiasmado el hecho de tratar de aprender historia. Sin embargo, no tuvimos un secundario propicio para eso. Inclusive pasé la guerra de Malvinas escuchando en un aula del secundario. Y es muy lindo que haya docentes cada vez más comprometidos, no solamente en la docencia, sino que específicamente en enseñar la historia. Yo te pregunto, Day, ¿cómo haces vos, ¿no?, en este tiempo de virtualidad, de que todo es muy dinámico, para que los chicos se enganchen en la historia, que no simplemente van a ser en todos los temas, pero cómo logras que se entusiasmen como para que aprendan y trabajen en la historia? Sí, bueno, hoy en día tenemos más herramientas y esto de la virtualidad, si bien en un principio fue muy tedioso, siento que todos dijimos, ¿qué hacemos acá con esto? Si nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, nosotros estamos acostumbrados a la pizarra, a la tiza o el fibrón, y no sé, a través de alguna red de conceptos, un mapa conceptual o alguna imagen que nosotros podamos utilizar como disparador, a partir de ahí arranca nuestra clase y hacemos surgir los contenidos y demás. Exacto. Y ahora nos encontramos con que teníamos que digitalizar todo y de una manera en que al chico le atraiga, claro, o sea, que tenga ganas, claro, que no sea solamente un Word, porque exacto, no tienen ganas de eso. Exacto. Entonces todos nos convertimos en youtuber, aprendimos, y fue muy complejo. Yo particularmente digo, armar un video de 2 minutos, el tiempo que lleva, sí, poder buscar las imágenes, sí. Que estén buenas, que sean propicias al tema, y también buscar algo para descontracturar, como por ahí podemos meter algún meme, algún chiste, algo para que sea atractivo. Exacto, porque aparte los chicos, al menos creo yo, además que ya hace unos años que no estoy en la realidad pública, les cuesta concentrarse más de, no sé, 5 minutos leyendo algo, ¿no? Sí, y viéndolo también. Tiene que ser como demasiado copado para que se queden más de 5 minutos viendo 3 minutos. Y ahí está tu labor. Ahí está nuestra labor. Ahí está la labor del docente. Tiene que ser algo muy dinámico, porque la generación actual es la generación de las pantallas. Tal cual. Es la generación de las pantallas. Ya no le des, como decía Day, un Word o algo para leer mucho. Lo cual también atenta contra nuestro trabajo, porque al alumno hay que instruirlo de alguna manera o guiarlo para sentarse, tener la paciencia de leer, estudiar, pero como dice ella, hay que encontrar el mecanismo para engancharlos, ese anzuelo, y en la virtualidad todos fuimos aprendiendo los ponchazos, sin ninguna clase de guía, no había recetas mágicas, y también era el día a día ir aprendiendo. Claro. Fue un desafío, ¿no es cierto?, más que un obstáculo, si bien uno a veces lo siente como un obstáculo. Sí, fue un desafío, y aparte, hoy nos pasa de que empezamos presencial, después otra vez virtual, ahora la bimodalidad, y es con el que tenés presencial retomar lo que le dejaste virtual la semana pasada. Claro. No todos accedieron a ese material por X motivo, razón o circunstancia. Entonces vos querés avanzar con lo que vos tenés planificado y encontrás trabas constantes. Entonces volvemos para atrás. Y es todo el tiempo, así es como ir y volver. Y sin olvidar de que no como los maestros tienen más de un aula, ¿no?, de una división. Sí. ¿Vos qué pensás acerca de la virtualidad? ¿Llegó para quedarse? ¿Volvemos al ámbito áulico o al sistema, como se le suele decir ahora, bimodal? Yo pienso que esta modalidad sí, obviamente llega para quedarse. Pienso que ya hoy estamos todos más habituados. Hoy ya no representa tanto problema, porque hasta ya tenemos herramientas como para poder solucionarnos. No es fácil, sí tenemos que dedicarle muchísimo tiempo. El trabajo, a ver, es como algo trillado, ¿no? Siempre se dice que el docente se queja de todo lo que tiene que trabajar pero realmente
en estos tiempos se está trabajando mucho más. Uh-huh. Es complejo poder seguir el hilo de tu alumno. No es fácil. Así como tiene sus facilidades lo digital, tiene sus obstáculos. Tal cual. Pero sí, yo pienso que sí, que llega para quedarse. Todos aprendimos a este nuevo labor. Uh-huh. Y nada, ojalá que podamos tener mejores herramientas para nuestros alumnos sirva, porque uno a veces, o yo al menos me quedo con esa sensación, si todo esto que yo preparé y que hice, que a mí me costó hacerlo, uh-huh, si realmente le sirve, si realmente le es productivo. Sí, es la pregunta que uno siempre se hace como docente, ¿no? Claro. ¿Habrán entendido? Los entusiasmé, y sobre todo en el ámbito áulico, que vos le ves las caras a los chicos, ¿no? Vos nos veías las caras a nosotros. Exacto. Y vos sabías si y uno sabía, a este no le importa, este tiene sueño, y esta me mira porque está enganchadísima. Sí. Eso no se va a perder nunca. Claro, bueno, eso es todo lo que nosotros perdimos de este tiempo, y decíamos, no sabemos si está entendiendo esto que... Tal cual. Sí. Y hablando de adolescentes, ¿no? Se ve complicado, sí, que no son más chiquitos. Si vos tuvieras que inculcar en los niños, ¿no?, que son futuros ciudadanos votantes, ¿qué habilidades pedagógicas utilizarías, por ejemplo, en construcción de la ciudadanía, como para que no solamente entiendan las elecciones, sino que se sientan partícipes de algo que en un futuro lo van a hacer? ¿Cómo aplicarías el tema elecciones en el aula? Supongo que con un simulacro, ¿no? De votación, poder presentarles a ellos las boletas, que puedan conocer a los candidatos, a qué se vota, a quién se vota. Tal cual. Situarlos también un poco, que sepan algo sobre algún partido, uh-huh, creo que desde ese lado lo desde ya, voy a llevar. Desde ya, es una buena movida. También es un desafío. Sí. Yo recuerdo haberlo hecho, pero los chicos de 13, 14, 15 años, por lo menos, es la primera vez que se ponen en contacto con algo que lamentablemente a veces está un poco hastiada. La sociedad está hastiada de la vigencia política, y es nuestro deber como docentes enseñarles a los futuros ciudadanos que no todo está mal, y que no todos los políticos son como tal vez nos hacen conocer, sí, que lo son, ¿no es cierto? Y hablando de eso, hablando de elecciones, te invito a que participes también en el tema que nos compete hoy, que tiene que ver con qué son las PASO, ¿no? Para que la gente la entienda, porque hay gente que sinceramente dentro de una semana va a ir a votar y piensa que se define todo, y no es así, ¿no? Así es, las PASO, muy poca gente, no solamente hablando de nuestros estudiantes, sino también hablando de personas adultas, ni siquiera sabe lo que significan las siglas PASO. Sabemos que significan primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Uh-huh. Primarias porque en 2 meses se va a definir no lo secundario, sino lo definitivo. Es decir, estas primarias no son definitivas. Son abiertas porque se están eligiendo candidatos dentro de los mismos partidos políticos. Uh-huh. De hecho, tal es así que, por ejemplo, Juntos por el Cambio tiene 2 internas. O votamos a Santilli de Ocaña o votamos a Manes, a Facundo Manes. Son simultáneas, pero se llevan a cabo en todo el país, y obligatorias porque aquí en Argentina, a diferencia de otros países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, uh-huh, es obligatorio ir a votar. Exacto. Respecto a el conocimiento que hay sobre la vida electoral en Argentina y respecto al conocimiento o desinformación que, uh-huh, hay, no quiero dejar de hablar y meterme en un tema bastante polémico, fiel a lo que nos gusta, Gustavo, que son los medios de comunicación y el rol que tienen los medios de comunicación en la selección, en la presentación, en la información de los candidatos, de los partidos políticos y demás. La mayoría de las personas que se informan o que van a votar, vamos primero con esto, la mayoría de las personas que van a votar, es decir, mayores de 16 años, uh-huh, sabemos que entre los 16 y 18 es opcional. Pero muchos ya lo hacen, se informan para ir a votar, elegir la boletita que va a poner en el sobre ese día, a través de los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, los cuales tienen una intencionalidad detrás muy marcada, ¿sí? No es lo mismo escuchar Radio Mitre que escuchar Radio 10 o ver TN que ver C5N, en términos de canales aquí en la provincia de Buenos Aires. Y la mayoría de las personas elige
el candidato a través de lo que le dice la tele o lo que escuchó en la radio. Son muy pocos los que se toman el trabajo de ver qué propone cada candidato, en qué se diferencian cada partido político, cuál es la plataforma electoral que se presenta, y además son muy pocos los que se toman el trabajo de indagar. Sí, en realidad es parte de una cultura, una vez un sociólogo dijo cultura light. La gente quiere todo ya servido, sí. Y eso es muy peligroso, sobre todo cuando se definen o se eligen cargos ejecutivos de un Estado, ¿no? Es muy peligroso tomar lo que te ofrecen sin mirar, o sea, ver el envoltorio sin desenvolver y a ver qué hay adentro. Tal ¿no? cual, lo toman como un trámite, o sea, tengo que ir porque tengo que cumplir y ni siquiera les importa qué es lo que van a elegir, es cierto. Es verdad que hay mucho hastío en la población y en la ciudadanía, hay como mucho hartazgo y también hay mucha desilusión. Con eso tiene que ver para mí, esto de que la gente lo tome como un trámite, como algo que tiene que hacer. Sin embargo, si partimos de la base de que la política es un trámite o es hastío, ¿a quién favorece? ¿A quién beneficia? A los grupos hegemónicos de poder, a los mismos de siempre. Entonces, si nosotros como ciudadanos no tomamos el toro por las astas, hablando mal y pronto, y nos vamos a seguir quejando de lo mismo, de la inseguridad, de la inflación, de esto, del otro, de los impuestos, etcétera, etcétera, de todo lo que a los argentinos nos encanta quejarnos, porque también tenemos una idiosincrasia muy exigente, de que nos quejamos mucho de todo, pero ¿qué hacemos nosotros para transformar la realidad que nos rodea? Por eso, Gustavo, te cuento muy brevemente que en la semana realicé una encuesta a través de mi página de historia, Instagram, Tip Histórico. Muchos de ustedes que están del otro lado participaron y se desprendieron algunos datos muy interesantes, les cuento. El 70% de los votantes no puede mencionar al menos 3 propuestas del candidato que va a votar. Es decir, va a votar sin saber qué va a votar. El 55% no tiene ni la más pálida idea de a quién votar. El 70% no conocen a los candidatos que se presentan. El 26% no sabe lo que significan las siglas PASO. El 23% ni siquiera sabe en qué escuela le toca votar. Y su fuente, más al menos nuestros votantes, que son personas entre 18 y 35, 40 años, su principal fuente de información son las redes sociales e internet. Que también están manipuladas por ciertos grupos. Ya, es porque tiene que ver con eso, ¿no? Y el hecho de que por ahí, bueno, hay un efecto pandemia que potencia el hecho de tal vez no querer ir, se especula con un alto abstencionismo del electorado, sobre todo en esta instancia de paso, pero sobre todo porque la gente, no sé si no le interesa, pero como decía recién, quiere todo lo más armadito posible para seguir en la vida, ¿no? Pero es riesgoso porque seguir en la vida, ¿a qué precio? A no detenerse a mirar, no sé, a mirar para arriba y ver el cielo y estar en la rutina y ser esclavo de todo. Yo veo que cuando en los medios, ¿no?, la gente con total justicia se queja de los gobernantes, bueno, estas son instancias en donde el pueblo se siente soberano. No se olviden que los que cumplen cargos ejecutivos, en este caso el legislativo, están ahí por el voto soberano del NN, que somos nosotros, que nadie nos conoce, y que el domingo que viene y dentro de un par de meses les damos poder, los investimos de poder. Y es nuestro compromiso participar como para tener la garantía de decir, bueno, no me gusta cómo van las cosas, y hacer un llamado de atención a la dirigencia política. Yo recuerdo que en el 2001, que fue una bisagra para la Argentina, se había instaurado el eslogan que se vayan todos. Y a los pocos días de la caída del gobierno de la Rúa, había una mesa multipartidaria en donde estaba Elisa Carrió con un desconocido Néstor Kirchner, entre otros dirigentes, que eran la cara nueva de lo que estaba por venir. Y sin embargo, parecería de que casi 20 años después, la ciudadanía se está replanteando otra vez lo mismo, ¿no? Sin necesidad de tener que pasar por una crisis como la del 2001, que fue excepcional. De hecho, las PASOs la instauran en el año 2009 para democratizar los partidos y que la gente se comprometa más a elegir entre varios candidatos quiénes van a ser los candidatos definitivos. Así es, Gustavo, y jamás utilizar, o al menos desde este espacio, nosotros somos 3 docentes de historia formados en eso, jamás utilizamos el término apolítico. Todo es política.
absolutamente todo es política. Educar es un acto político. Cuando vamos a hacer las compras es un acto político, el precio que vos estás pagando por cada producto que llevas a tu casa. Que nosotros estemos en 3 sujetos alrededor de un micrófono y que vos desde tu casa nos estés escuchando también es un acto político, que se puede dar en un contexto de democracia. Entonces, la política nos reviste y nos atraviesa a todos, a todas, desde muchos ámbitos, desde el ámbito laboral, desde el ámbito de ciudadanía, desde el ámbito inclusive doméstico. Todo es una decisión política. Y la palabra apolítico, que se instauró mucho en la época de la dictadura, porque durante los años de la dictadura política era mala palabra, porque la palabra política ¿qué representaba? Representaba miedo, representaba censura, representaba persecuciones, secuestros y todo lo que sabemos. Esa palabra no tiene que volver al vocabulario de los argentinos, porque es sacarnos como actores sociales. Bueno, hablaste de la dictadura, ¿no? De la palabra político. Y como para meternos un ratito en la música, hay una canción que se transformó en la canción abanderada de la vuelta a la democracia. Y hay una historia dentro de esa canción. El que la compuso, que es el que nos da la cortina musical de la historia de todos, nació en Cañada de Rosquín, al norte de Santa Fe, y junto con su papá compone esta letra X, que ahora la vas a escuchar, que seguramente la conoces. Y dice la anécdota que cuando León Gieco, del que estamos hablando, termina su álbum en el año 78 para publicar, un tal Charly García le dice, a ver, te queda espacio a lo último del CD, para que lo entiendan los chicos. Agrega otra canción más, le dice Charly. No, dice León, pero la que tengo es aburrida y monótona. Pone esa canción, que esa canción va a matar. Y esa canción era Solo le pido a Dios, que él la escribe en el 78 cuando, qué casualidad, estamos hablando de lo mismo, estábamos a punto de entrar en guerra con Chile. Es una canción totalmente antibelicista, pero también es una canción, según León Gieco, que compromete a la gente a la democracia. Cuando él dice, por ejemplo, que lo injusto no me sea indiferente, ¿sí? O, por ejemplo, cuando habla de la participación política y habla de comprometerse al futuro, que el futuro no me sea indiferente, los estaba comprometiendo a los jóvenes, métanse en política, es la única forma de cambiar las cosas. Una cosa es la política, otra cosa los políticos. Y de esa manera, Solo le pido a Dios, según una encuesta de la revista Rolling Stone y del canal de televisión MTV, la colocaron como la 6ª mejor canción del rock argentino. Entonces vamos a escuchar esta histórica canción, Solo le pido a Dios, en la letra de León Gieco. Qué bien que hablas, qué correcta que es. Wow, se escucha re fuerte tu voz. ¿Mi voz? ¿Se escucha bien? Voy a hablar. Ella también, pero él más o menos. Pero no. No, pero vos quédate ahí, quédate ahí. Yo te corro un poquito, no se muevan ustedes. La que no tengo voz, encima se escucha poco. No, me reaturde. Penetrantes. Ah, la versión de Mercedes, de la Negra Sosa. Sí. Esta la cantaron en Luna Park, en el 80. ¿Pero la cantaron los dos? Sí, ahí está. Ah, la versión de los dos. Estaban en Luna Park. No, ¿sabes por qué? Me lo saqué porque está re alto. No sé a ver, ponételo. Ahora sí, baja un poco más. Ahí está. Un poco más. ¿Más? Más. Más. Sí, listo. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? ¿Qué? Tenemos una rebosa, ¿no? Es que hay que regularlo de ahí. Ah, no sabía. ¿Cómo te sentiste? Ay, bien. Sí. Por ahí nos embalamos y te dejamos callada. Vos metés un bocado, ¿no? Yo no hablo más. No. Esta niña Hablan ustedes. no me deja hablar, mentira. No, me salga porque yo no uso más la voz prácticamente. De hecho, esa se nota que la va a respirar. Y no, ella me salva. Por eso la contraté. Por eso la contraté, por eso la traje. Digamos. La vi en la calle y le dije, che, vení. No, es una genia, No, a mí me retaron, me dicen, déjalo hablar a Gustavo, estás hablando mucho. La mamá la retó. Sí, podés creer, 30 años me caga pedo todo. Le dijiste que dijo Carla. ¿Qué dijo? Quería hacer un programa. Carla, la hija de Elsa. Ah, la hija de Elsa, sí. Carlita. Sí. Quiere venir a hablar de matemáticas. De la historia de los números. De Pitágoras. Sí, estaría buenísimo. Igual es re aburrido, pero bueno. Sabían que iba a venir. Entonces, mentira, Carla, es re divertido, Carla. Carla, está todo bien.
Entonces dijeron, ay, bueno, ¿y cuándo? Porque claro, viste, viene ella y quiere venir todo. Yo sola. Sí, no hay problema. Hasta noviembre hay tiempo. Y le digo, Carla, ¿de qué vamos a hablar? Y podemos hablar de matemáticas. Es muy aburrido. Ay, no, lo tuyo es aburrido. No, pero un profesor de matemáticas diría que todo tiene que ver con matemáticas. Sí, sí. A favor de Carlita. La tendríamos que invitarla y que hable de, no sé, le digo, Pitágoras, qué sé yo. Ay, Solange, hay muchos más. Qué sé yo, no sé, qué hable ella. No hay problema. Pero sí, se anima, la flaca viene. Sí, seguro. Bueno, ahora tenía datos de cómo les fue al oficialismo en las de medio término, como se le dice. Dejamos para el final el audio de Eugenia, que yo leo a los candidatos. Listo. Lo dejamos para el final de todo. O sea, ahora ustedes. Ponemos el audio para que después lean a los candidatos. Sí. El único que no hace interna de paso es el kirchnerismo. No, Frente de Izquierda y Juntos por el Cambio. Hace interna. Se pusieron de acuerdo. Pará. Y el Frente de Todos, vamos con vos. Avanza Libertad, o sea, los libertados. Sí. Los libertarios, perdón. Randazzo, y no por el futuro tampoco hacen interna. Solo dos hacen interna. Randazzo no hace interna. Se abrió. Esper también se abrió. Esper se abrió con Píparo. Con Carolina Píparo. Provincia de Buenos Aires. Pasa que nosotros tenemos que hablar de Provincia de Buenos Aires porque como son legislativas no vamos a hablar de... Yo preparé Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, acá en Buenos Aires es Espert y en Cava es Milei. ¿Qué payaso? ¿Qué payaso? Cuando se levanta, no se peina, se hace así. Perdón, no, sí. Sí, se escucha todo, Gustavo. Te voy a escrachar después. No. ¿Sabes qué me dijeron? Que les encanta el off. ¿Cómo es que se llama cuando...? El backstage. Esto. Ay, te escucho... Me encanta saber lo que opinan. Vos sabés que tengo un par de alumnos, no voy a decir de qué curso, sexto. Y son todos re fan de Espert y de Milei. Re libertarios, re liberales. Hay que encauzarlos. Y te lo argumentan, los rebanco. Los respeto. Ahora te pregunto a vos algo. Muy bien, seguimos con la historia de todos, programa especial sobre las PASO, con una gran invitada que está aportando lo suyo también, Dayana. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo te resulta llevadero? Sí, me gusta. Tengo que decir que sí, que estaba nerviosa y que me daba vergüenza venir, pero nada, gracias. No, por favor, es un placer. Un placer y lindo que aportes. Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos, Gustavo, en el día de hoy, este programa tan político, que nos encanta a nosotros la política como profe de historia? Desde ya. El sábado pasado, Sol, nos tomamos un recreíto hablando de mitos, y ahora volvimos a la fuente de la historia, ¿no? Al análisis, al fundamento, a la justificación y seguramente a la subjetividad, porque es la parte picante, ¿no? Aunque no trajimos la pimienta, pero la tenemos en la lengua, moderadamente decimos. Vamos a leer una encuestita, un porcentaje muy chiquitito acerca de cómo les ha ido al oficialismo desde el 83 para acá, desde la vuelta a la democracia, con estas elecciones que se van a dar definitivamente en noviembre y que tiene que ver con el recambio de la Cámara Legislativa, o como se suele llamar, elecciones de medio término, ¿no? Algunos dicen que es un gran test, una gran prueba que se le da a los gobiernos cada 2 años cuando se renuevan, no la mitad de ambas cámaras, sino que un porcentaje que se estableció desde aquel 2001, cuando se renovó por completo la Cámara de Senadores y de Diputados, y ese 2001 se estableció por sorteo quienes iban a durar 2, 4 o 6 años. A partir de ahí se comenzó a renovar cada 2 años en ese porcentaje, que si no me equivoco es de 127 diputados de los 257 y 24 de los 72 senadores, que son los cargos que se van a repartir ahora en noviembre. Y hablando de encuesta, si bien la derrota del oficialismo tal vez no definía una derrota a futuro, pero sí condicionaba, en 1985, a 2 años del gobierno de Alfonsín, la Unión Cívica Radical lograba un 44%
de los votos. Es decir, ganaba su primera prueba después de los 2 primeros años de democracia, pero había decrecido en el porcentaje de votantes. Ya en 1997, con un menemismo instaladísimo, es la primera vez que pierde el menemismo de la mano de una primera alianza o frente partidario. Si bien en los 70 se practicó cierto frente justicialista como el Frejuli, que se llamaba, para el 2001, ya en el 97, los partidos empezaron a practicar esto de aliarse, ¿no?, con disidentes de otros partidos. Algunos decían alguna vez, los memoriosos, que el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical se estaban muriendo. En realidad yo diría que desde el 2001 para acá se fueron transformando, o se fueron desarmando y rearmando en base a un líder central. Es decir, las alianzas se fueron armando y desarmando de acuerdo a la conveniencia electoral y con discursos que por ahí fueron ambiguos. De hecho, se han consolidado hasta el día de hoy, en donde vos que vas a votar te vas a dar cuenta que si bien siguen teniendo el escudo del Frente Justicialista, por ejemplo, hoy lo conocemos como el Frente de Todos, hoy conocemos como Juntos por el Cambio. Es decir, el concepto concreto de Partido Justicialista o Unión Cívica Radical, obviamente, o la UCD vieja, que era partido de derecha, los conceptos como tal han desaparecido. En el 97 gana entonces este primer frente con un 47% de elegidos. Evidentemente, 3 años después, esta alianza de la mano de la Rúa se iba a hacer cargo del Poder Ejecutivo. Y hablando de la Rúa, en agosto del 2001, cuando le toca a este gobierno las intermedias o las primarias, bueno, estábamos en una terrible crisis económica. Yo recuerdo que en agosto, hace unos días que se habían instaurado los famosos patacones. No sé si se acuerdan ustedes, eran... No, yo no era nacida. No eras nacida. No eras nacida. Pero por ahí ya usaban el chupete. Estamos en el año 2001. Claro, ya pasaron 20 años, sí. Es increíble. Bueno, el hecho de estas elecciones intermedias hizo de que ganara lo que después iba a ser el kirchnerismo, ¿no? Y hablando del kirchnerismo, qué ironía. En el 2009, durante el gobierno kirchnerista, se instauran las PASO. Y irónicamente, a los 2 años, el gobierno oficialista de la mano de Kirchner pierde las intermedias de la mano de un tal de Narváez, no sé si les suena. Tengo un plan. Lo seguimos esperando. Algunos le decían el tatuado, tenía un lindo tatuaje un tatuaje tribal. No, una letra oriental. Sí. Y bueno, pero sin embargo, para que vean que no es muy fáctico eso de decir pierden las intermedias y pierden a los 2 años, el kirchnerismo, que fue derrotado en el 2009, se fue fortaleciendo, tal vez porque vio el cambio que la sociedad le pedía. Sí, fue muy receptor de eso, desde mi humilde opinión. Desde ya. Y así fue como se fueron construyendo estas elecciones de medio término y este juego de las PASO, ¿no?, de tratar de establecer la apertura de los partidos políticos a la sociedad. Los memoriosos también recordarán, bueno, pero ¿siempre existieron las PASO? No. Antes solamente los afiliados a los partidos políticos tenían una fecha determinada para elegir en internas a sus sucesores. Y hubo una interna muy recordada, muy histórica, que se entabló entre el expresidente Menem y Cafiero, Antonio Cafiero, para ver quién iba a ser elegido candidato a presidente del Partido Justicialista en el año 89. Y bien es sabido la irregularidad que se cometió como para que este riojano que venía de esa provincia, este caudillo, le quitara un bastión político al peronismo como lo era Cafiero en ese momento. Bueno, ante estas sospechas propias de los partidos históricos, bueno, se blanqueó esto y está muy bien que así haya sido. Para los más jóvenes que nos siguen, Cafiero, estamos hablando del abuelo del actual jefe de gabinete de Alberto Fernández. Exacto, por ahí le sonaba el apellido, muy bien, perfecto. Y hay un mito acerca estamos hablando de elecciones, ¿no?, de participación popular. El voto en blanco va para el ganador, dicen algunos. Gustavo, ¿eso es cierto? Ayúdanos a diferenciar ese mito o realidad. En realidad, el nombre de voto en blanco viene de nuestros abuelos, cuando allá por el 63, con un peronismo proscripto,
gana el doctor Ilia con apenas el 22% de los votos, una minoría absoluta que ya estaba condenada a fracasar por la tutela de los militares en esa época. Y Perón solicita o les manda a decir a sus seguidores abstenerse de votar. ¿Qué fue el voto en blanco? 19% de voto en blanco. Muchísimo. Ese 19% del voto en blanco de las elecciones en que finalmente gana Ilia son 3 puntos menos del ganador. Nunca hubo en toda la historia electoral argentina una gran cantidad, como esta vez, de votos en blanco. Perón desde el exilio, desde Madrid, desde una Madrid franquista, les solicita votar en blanco. Y es así como 19% de la población argentina vota en blanco. Ahí se instala el mito. Exacto. Diana, ¿vos qué considerás el voto en blanco? ¿Lo considerás como un llamado de atención a la gente, un desinterés por la política y la democracia? Sí, yo lo siento más como un desinterés, ¿no? Un desinterés, un no saber qué hacer y quizá creer, tomarlo como una solución o solución inmediata, en realidad, ¿no? Es bueno, no sé si este es bueno, si es malo, bueno, voto en blanco. Exacto. Es la salida más rápida. Es la salida más rápida, menos comprometedora. Menos comprometedora, claro, como que no te genera culpa por ahí No, pensar, no. yo le puse fichas a acá. Claro. Pero también fue en algún momento desde lo colectivo, ¿no? Porque a veces por ahí desde lo individual uno puede tener sus razones, ¿no? Pero desde lo colectivo el voto en blanco también es una llamada de atención a la dirigencia política toda. En el 2001 yo recuerdo, estando en el aula, que los chicos, previo a las elecciones internas que iba a haber, me decían, profe, ¿sabe que van a poner la cara de San Martín en los sobres? O la cara de Clemente. Clemente es un personaje muy característico de las historietas, recién hablábamos de historietas. Y al lunes siguiente llamó la atención que los votos en blancos habían sido cerca del 24%. Y que la mayoría de los votos anulados tenían la cara de Clemente y de personaje de la historia argentina, que era increíble. Y hablaba a las claras de un mensaje que la gente le estaba dando a los políticos, ¿no? Del desinterés absoluto. Yo creo que estamos lastimosamente en el mismo camino, hay que tener mucho cuidado, esperemos que no. De hecho, el colegio electoral habla de que una cosa es el voto afirmativo y otra cosa es el voto válido. Y dice, lo voy a leer textual porque dice acá, ¿no? Resultará ganador aquel que obtenga más en el caso de los presidentes, 45% de los votos afirmativos. El voto en blanco es un voto afirmativo y que se toma para sacar un porcentaje. Cuando a uno le anulan el voto, como es el hecho de poner la figura de alguien que no tiene absolutamente nada que ver, ahí yo creo que sí nos está comprometiendo con la democracia. No se está comprometiendo. El voto en blanco por ahí está diciendo, hablando en criollo, no me gustas vos ni vos, cambien, siéntense, hagan políticas de Estado, empiecen a consensuar, porque la democracia es consenso, no es boicot. Pero la pregunta es, ¿los partidos políticos en la actualidad consensan? ¿Se sientan a negociar como deben? Ahí está, y ahí vamos a los candidatos, ¿no? Si las pasos es para democratizar, no todos los partidos políticos han abierto esta instancia interna. Y de hecho, hablando recién de los medios de comunicación, yo recuerdo cuando se fueron designando los candidatos de Juntos por el Cambio, los medios instalaban la idea de que estaban todos peleados, cuando en realidad estaban cumpliendo con la legitimidad de una paso. Vamos cada uno con lo nuestro, que la gente nos elija, y de acuerdo al resultado, bueno, tal vez nos uniremos de nuevo. Pero fíjense cómo a veces los medios de comunicación no informan, desinforman, desorientan. Las paso es para entablar, como no sé, a ver, acá estamos nosotros tres, Olaya, Diana y yo, del mismo partido, y vamos a ir los tres a una votación para que la gente elija quién de los tres quiere que seamos representantes. No por eso vamos a estar peleados. Estamos abriendo una instancia que tiene que ver con la democracia pura, en lo más esencial. Sí, así es, Gustavo, muy buena reflexión. Dai, ¿qué te gustaría agregar o mencionar acerca de esta instancia? La importancia, remarcar, ¿no? Esto que vos nos estás explicando y que les estás explicando. No tomarlo como fractura quizá del partido, sino tomar las distintas opciones que nos puedan ofrecer. Tal cual. Tenemos que interiorizarnos más en eso. Exactamente, tiene que ver con esto. Y es un poquito lo que, como un granito de arena, desde esta humilde radio y programa, tratamos de hacer con nuestros seguidores, ¿sí?
y con la gente en general. Así es, muy bien, Gustavo. Me parece que tenés preparado otra canción para compartir con nosotros, ¿puede Así ser? es, hablando de la libertad, alguna vez no la tuvimos, hoy en estos últimos años escuchamos también a la gente que el Estado va contra la libertad de nosotros, y habría que mirar para atrás y ver la historia y ver realmente como sociedad, no como individuo, como sociedad, porque eso trata de democracia, la carencia de libertad que hemos tenido durante muchos años. De hecho, los cantautores que estás escuchando en la historia de todos y que vas a escuchar estuvieron prohibidos y se fueron. No porque tal vez pensaban distinto, por lo que cantaban, por lo que transmitían, por abrirles la cabeza a los jóvenes en los años 80. La gente no tiene magnitud de lo que pasó en ese tiempo, por exacto. Eso hoy se quejan de la manera en la que se quejan. Y por eso la función nuestra, ¿no? Sí. Como profesores de historia, sí. de retrotraer el pasado y traerlo al presente, como a veces Solange dice, ¿no? Hacemos presente el pasado, por decirlo así en pocas palabras. Sí. Nosotros... todos los individuos, ¿no? Todas las personas a través de nuestras redes, no sabemos el alto impacto que podemos tener en ese otro, y a veces hablamos, publicamos o compartimos cosas sin tener en cuenta, sin tener la dimensión de ese impacto que puede generar. Entonces digo, desde ese lugar, ¿de qué nos quejamos? O sea, ¿qué falta de libertad tenemos? ¿Qué es lo que no podemos? Estamos haciendo... Yo creo que la libertad en algunos puntos se anarquiza, ¿no? Pero hablando de libertad, bueno, qué mejor que León Gieco, nos va a contar lo que es vivir en este país, la libertad. Bien. ¿Cómo vamos? Excelente. Cada vez que estás contando lo de 2001, me pasa, a mí no sé si te pasa a vos, yo en 2001 tenía 11 años. Sí. Entonces yo ahora, lo recuerdo todo, o sea, recuerdo completo muchísimas cosas. Yo recuerdo todo. Lo tengo muy latente y me pasa de que les digo a mis alumnos, cuando a veces explicamos, la crisis de 2001 es como que te sirve para un montón de cosas, es como decir, irrumpen un montón de cosas. Si estamos hablando queda bueno de la deriva. Sí. Si hablamos del trueque, por ejemplo. ¿Te acordás el trueque? Yo les digo... En la feria, sí. Estábamos hablando el otro día con los chicos, Europa, ¿no? Estábamos después de la crisis del siglo XIV y demás, y entonces hablábamos de los trueques, y yo digo, ¿cómo pasó acá en 2001 el trueque? ¿Se acuerdan? Crisis 2001. Y los chicos me miran. ¿Y por qué no nacieron? Es que a veces nos pasa que... perdemos la línea de tiempo, ¿viste? Me pasa siempre, y a veces cuando lo digo, me doy cuenta, digo, ¿ustedes nacieron en? Claro. Como para... ustedes son del 2005. Claro, no tienen ni idea. Claro. Bueno, ese es el desafío de ustedes ahora. Sí. Enseñarle a chicos de 13 a 14 años que no tienen las manos. ¿Sí? De lo que ha pasado. Y encima estamos en un proceso de desmemorizar cosas o de tergiversar cosas. Y los chicos, y las redes tergiversan, no todas, y los medios tergiversan, y los papás al escuchar eso tergiversan. Es una bola de nieve. Entonces, es una bola de nieve. Los chicos, ellos, el discurso que tienen es de casa. Es de eslogan. Es de eslogan. Es de hace 70 años, hace 50. Hay una moda ahora. Los últimos 70 años bajaron a los últimos 50, últimos 25. Bueno, vayan para atrás y vean qué pasó en los últimos 70, últimos 50, últimos 30. Sí. No se queden con el eslogan, pero lo que vamos es lo mismo. Quieren todo armadito. Sí. O sea, tranquilamente cualquiera de nosotros puede ser un líder espectacular cuando tenemos a mano esto, las herramientas. ¿Podremos conquistar el mundo, Gustavo? No sé como Pinky Cerebro. Como Pinky Cerebro. Qué lindo tema. Ahora vamos con eso. Con el audio de Deuge que nos mandó. Yo respondo brevemente esto porque se pasó volando hoy. Sí. En realidad yo desde el año pasado me hinchan con hacer un programa. Y no quería, porque yo busco mis momentos. Aunque por ahí son los equivocados. Pero bueno. ¿Por qué? Y cuando empecé en abril a llamar, le dije, no me quiero, ya me esclavicé con el trabajo. Más esclavizar no, me rutinicé con el trabajo. Te rutinizaste de nuevo. Un día, una hora y nada más. Y bueno, ahora te das cuenta de que, no sé, vamos a ver. No, la gente nos espera. Sí.
La gente nos espera, no será mucha gente, pero son nuestros fieles, escúchame. Nuestra audiencia son como los amigos, tenemos pocos, pero son leales, escúchame, ahí están. Y los necesarios. Y los necesarios. ¿Volvemos? Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, y hablando de las PASO, y cerrando ya el último bloque, hay mucha confusión en general, sobre todo qué candidatos se presentan por la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos interioriza a nosotros. Y para eso vamos a escuchar el audio de una seguidora del programa que un poco va a tratar de despejarle de dudas a más de uno, ¿no? Solange, qué bueno escucharlo, qué lindo. Quería saber quiénes son los candidatos que figuran para las próximas PASO. Muy bien, muchas gracias por comunicarte con nosotros, con la radio de todos. Gracias a nuestros seguidores que están siempre acompañando desde el otro lado. Bien, ¿cuáles son los candidatos? Ya que muchísimos de los encuestados afirmaron no tener ni la más pálida idea de quiénes van a ser los que se presentarán el domingo 12 de septiembre, les voy a contar un poquito. Tenemos unos cuantos partidos políticos para votar, es decir, cuando entres al cuarto oscuro te vas a encontrar con unas cuantas boletas. Frente de Todos no tiene interna. Tolosa Paz, quien ha sido esta semana muy levantada en los medios por una desafortunada frase, yo creo que la sacaron de contexto, pero bueno, después podemos debatir esto. El Frente de Todos tiene una única candidata, Tolosa Paz, o sea que no va a haber internas en el Frente de Todos. Donde sí habrá internas es en Juntos por el Cambio, que ya no es el Cambiemos de Macri. Cambiar el nombre implica también separarse un poco de Mauricio Macri y de su influencia. Y ahí sí va a haber una interna, Gustavo Iday, porque o votás a Manes o votás a Santilli. Facundo Manes, este neurólogo tan conocido, que se ha hecho conocido en los medios por estar en muchos programas de televisión, va a competir contra Santilli en Juntos por el Cambio. Recordémosle, Solange, a la audiencia que son los cabezas de lista de la cantidad de precandidatos, en este caso creo que diputados, ellos encabezan la lista. Probablemente el que gane vaya a ocupar la banca, pero detrás de ellos va la otra cantidad, ¿no? Por ahí la que no conocemos, sobre todo los 2 o 3 primeros sí se pueden conocer. El caso de Tolosa Paz, creo que va el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Golan. Sí. Lo mismo con las demás listas, ¿no? Por ejemplo, Santilli va con Ocaña, ¿sí? Con Graciela Ocaña. Y también hay que recordar que yo estoy leyendo ahora diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente en una hora no nos da el tiempo para hablar de los candidatos distritales, los concejales, ¿sí? Que va a haber en cada distrito: Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Lanús. Sí, sin embargo, también sería muy interesante hacerlo. Vamos con vos, Randazzo. Tampoco tiene interna. Randazzo va a ser el único candidato. Avanza Libertad, el famoso partido libertario de Milei y Espert. Milei se va a presentar como candidato en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y acá como diputados, como precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, tenemos a Espert acompañado por Carolina Píparo. Frente de Izquierda también tiene interna, Gustavo Iday, porque vos en el Frente de Izquierda podés votar a Nicolás del Caño, conocidísimo Nicolás del Caño dentro de lo que es la militancia de la izquierda. Quiero hacer una aclaración con el Frente de Izquierda, que por ahí muchos no lo saben, ¿no? Tan manoseado que está el tema de los legisladores, cuando en otros años no sesionan durante varios meses y aún así cobran el sueldo. El Frente de Izquierda, cuando ganan los cargos, si no me equivoco, cada 2 o 3 meses renuevan la banca y le dan la banca al suplente que aparece después abajo en la boleta. O sea, si bien es contradictorio dentro de la izquierda, tiene un sentido de democratización y participación este partido político, los partidos políticos de izquierda. Muy buena aclaración, porque la gente no sabe que es el único partido que hace eso. O votás si querés votar al Frente de Izquierda acá en provincia de Buenos Aires, o le das tu voto a Del Caño o a Bodart. El partido Más, que es el partido socialista, tampoco va a tener internas, porque la única candidata es Manuela Castañeira. Manuela es el nombre de pila. Manuela Castañeira. Y Unión por el Futuro, de Gómez Centurión, ex candidato a presidente. Exacto. Tampoco va a tener internas porque es el único precandidato a diputado nacional por Buenos Aires que va a haber. Es decir, ¿cuáles son los únicos partidos políticos que sí tendrán internas? Juntos por el Cambio y Frente de Izquierda.
Así es. Y bueno, recordad que dentro de una semana no se define absolutamente nada. Estamos hablando de internas, que se van a reacomodar las listas, van a desaparecer muchos candidatos que, que el domingo vas a ver sobre las mesas, porque no van a lograr el porcentaje que necesitan, pero que la gran definición se va a dar, si no me equivoco, allá por el mes de noviembre, cosa que se reemplazó por el tema de la pandemia. Y que el voto en blanco no le da al ganador a ningún candidato, simplemente se reparten los porcentajes, no difieren nada. Muy bien, hasta acá hemos llegado, esperemos que hayamos sido de utilidad en cuanto a despejar ciertos conceptos de lo que son las PASOs, que es una enorme herramienta democrática, que es el único sistema con sus defectos que debe seguir existiendo. Es decir, hay que defender la democracia por sobre todas las cosas, hay que consensuar con los partidos políticos, se puede discernir o disentir, pero que el Congreso sea un lugar en donde haya consenso, no boicot, somos todos argentinos. Dayana, gracias por haber venido, por haber participado. Si quieres decir algo más como para despedirte. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por hacerme partícipe y darme este lugar. De verdad se los agradezco. No, un gusto no fue. Ha sido un gusto, un sábado diferente, Gustavo. Así es. Esperemos que en los próximos encuentros probablemente vamos a ir trayendo a algún que otro invitado, sobre todo para enriquecer el tema de la memoria como sociedad, ¿no? Y saber que la historia, como siempre decimos, no es pasado, la historia es puro presente. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarnos a Dayana, a Gustavo y a mí en esto que es la historia de todos. Muy bien. Está muy bien.